Hola, en esta lección vamos a ver que en el caso de sistemas que requieren más de una variable independiente, o sea, campos, también podemos dar una formulación hamiltoniana que, tal como ocurrió con la formulación lagrangiana, es muy similar a lo que conocemos para el caso de sistemas discretos. Pero antes de hablar acerca de la formulación hamiltoniana, conviene hacer hincapié en algunos puntos que estuvimos ya tratando en las lecciones anteriores. Ya hemos visto que si tiene una densidad lagrangiana, L, que depende de cierto conjunto de variables de campo, aquí recordemos, la I corre de 1 a M, de sus primeras derivadas con respecto a un conjunto de variables independientes, aquí la alfa corre de 1 a N, y si suponemos que esta densidad no depende explícitamente de una de las coordenadas en particular, por ejemplo x beta, entonces resulta que esta combinación de derivadas es igual a 0. Aquí noten que hay una suma sobre i en esta primera parte y hay una suma sobre alfa, mientras que beta es algo fijo que precisamente corresponde a aquella coordenada que es ignorable, es decir, aquella coordenada que no aparece en la densidad lagrangiana. Como ya se mencionó, esta combinación que aparece dentro del paréntesis nos da un conjunto de funciones que son las componentes de un tensor. Aquí vean, los índices alfa y beta son índices libres. Esto lo podemos ver, si se quiere, como un conjunto de n cuadrada funciones que podemos agrupar en una matriz. Y de cualquier manera, esto se conoce pues como las componentes del tensor de energía-momento canónico. Aunque, como ya se mencionó también, este nombre de tensor de energía-momento puede no ser muy afortunado, muy adecuado en cualquier caso, porque la densidad lagrangiana puede corresponder a muy diversos problemas. Ya habíamos visto al inicio de este tema que, por ejemplo, uno puede definir una densidad lagrangiana asociada con el problema de superficies mínimas y allí pues no estaríamos hablando de energía o de momento de un campo. Sin embargo, en las aplicaciones que regularmente tenemos dentro de la mecánica o de la teoría de campos clásicos, esto está de alguna forma relacionado con la energía y el momento efectivamente. De hecho, vamos a hablar específicamente de esta situación que es bastante común en las aplicaciones. Entonces, ocurre que en muchos ejemplos de interés físico, una de las variables que aparecen en la densidad lagrangiana es el tiempo, justamente. Recordemos que las ecuaciones de Euler-Lagrange son aplicables en forma más general para una enorme variedad de problemas variacionales, pero decía, en muchos problemas que tienen interés físico, una de las coordenadas es precisamente el tiempo. En la lección anterior hablábamos de la ecuación de Laplace. Allí las variables son variables espaciales, podríamos decir. Allí en la ecuación de Laplace no aparece el tiempo, pero hay muchos otros problemas, como en las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, en donde sí aparece el tiempo. Y las demás variables pueden ser coordenadas cartesianas, que pues es regularmente el conjunto de coordenadas más conveniente porque hay ciertas simplificaciones asociadas con su uso, pero podría ser cualquier otro conjunto de coordenadas que nos convenga. Si la L no depende explícitamente de nuevo de alguna coordenada x beta, la cual podría ser el tiempo o alguna de las coordenadas cartesianas, en este caso, como acabamos de ver, tenemos una suma que aquí ahora está desarrollada en forma explícita. Esto que está aquí en forma extendida es justamente lo que tendríamos de esta expresión dada arriba, con la diferencia de que aquí hay una suma sobre alfa de 1 a n. En este caso ya estamos pensando en que el número n de variables independientes es justamente 4, 3 coordenadas cartesianas para la parte espacial y una coordenada más que representaría el tiempo. Entonces, la suma que tendríamos va a contener un total de 4 términos y esos 4 términos están aquí escritos en forma más explícita. Y lo importante que aquí se trata precisamente de señalar es que esa suma va a tener una derivada con respecto al tiempo de alguna función y posteriormente derivadas con respecto a x, y, z de ciertas funciones, que aquí está pues la manera en que se construirían. Como no estamos especificando cuál es esa variable x beta
que no aparece en la densidad lagrangiana. Aquí pues eso está indicado de forma general. Si la beta vale 3, por ejemplo, esto es 0, esto es 0, esto es 0, pero esta delta sería 1, y así dependiendo del caso en cuestión. Aquí estamos suponiendo que la coordenada x4 es t, mientras que las coordenadas x1, x2 y x3 serían las coordenadas cartesianas x, y z, y esto más o menos corresponde a la notación que se emplea frecuentemente. Lo importante aquí, decía, es que la ecuación que teníamos previamente tiene esta forma. Esto también ya se había recalcado en lecciones anteriores, que tiene una expresión similar a la ecuación de continuidad que conocemos de la electrodinámica. Y como ya se mencionó, una ecuación como esta, si la ρ representa la densidad de carga y la J representa la densidad de corriente, esto corresponde a la conservación de la carga. En general, lo que vamos a tener aquí, que estaría sustituido por esta ρ, puede corresponder a otras cosas, no necesariamente con unidades de densidad de carga eléctrica, sino que precisamente lo que una ecuación como esta o esta significa es que una integral como la que aquí tenemos es una constante. Es decir, esta ecuación de continuidad representa indirectamente una ley de conservación, pero no porque la derivada con respecto al tiempo de una función sea cero, sino que aquí recordemos, el tiempo y las coordenadas espaciales están relativamente a un mismo nivel, pero el hecho de que tengamos una ecuación como esta se puede asociar con la conservación en el sentido elemental de una integral, siempre y cuando esa integral la calculemos sobre todo el espacio o en alguna región adecuada del espacio tridimensional. Aquí recordemos, estamos pensando en el caso concreto en que tenemos una variable temporal y 3 variables espaciales, pero esto pues fácilmente se puede acomodar a otros casos que puedan resultar de interés. Entonces, lo aquí más importante, insisto, es que si tenemos una ecuación de continuidad como esta ecuación de continuidad implica la conservación efectivamente, no de la ρ, no de la j, sino de la integral de esta ρ. Esta ρ es una densidad cuya integral es una constante en el sentido elemental, que su derivada con respecto al tiempo vale 0. Y aquí está en color azul la demostración. Esto es bastante estándar en los textos de teoría electromagnética. Si derivamos con respecto al tiempo esta integral, que es la misma que aparece aquí arriba, solo que aquí se está recalcando el hecho de que esta ρ puede depender de x, y, z y t. Esta ρ, recordemos, no tiene que ser la densidad de carga, sino que es la función que estaría aquí dentro de este paréntesis, y una vez que uno tiene alguna solución de las ecuaciones de Euler-Lagrange, todo esto va a depender de las variables independientes que son x, y, z y t. Entonces, esta función que aquí se está llamando ρ es una función que en principio puede depender de x, y, z y t, y cuando integramos sobre todo el espacio o sobre alguna región adecuada, esta integral, ya una vez que se calcula, es una integral que solamente puede depender de t, y por lo tanto tiene sentido hablar de la derivada con respecto a t de la integral, aunque el integrando dependa de este conjunto de variables. Sin embargo, cuando esta derivada entra en la integral, se convierte en una derivada parcial precisamente porque mientras que la integral solamente puede depender de t, el integrando depende de estas variables, así es de que es necesario aquí hacer esta distinción. Pero si esta ρ satisface esta ecuación para una j adecuada, esta j, recordemos, es un campo vectorial que tiene como componentes cartesianas estas funciones que aquí están dadas, y en cierto sentido lo que sean estas funciones en este momento no es muy relevante. Lo importante regularmente es que esta j tienda a 0 en el infinito, que es lo que regularmente esperaríamos en una situación realista. Estamos pensando que si las cargas y corrientes, por ejemplo, están acotadas en alguna región del espacio, entonces si nos vamos muy lejos de esa región, las cantidades que aquí aparecen van a tender a 0, y en otras aplicaciones, no necesariamente asociadas con la teoría electromagnética, algo similar es lo que estaríamos suponiendo regularmente. En todo caso, en cada problema es importante revisar estos detalles para ver si una suposición similar a lo mencionado es aplicable o no. Porque una vez que sustituimos esta parcial por menos la divergencia de j,
podemos hacer uso del teorema de Gauss o teorema de la divergencia, y entonces, como sabemos, esta integral de volumen se convierte en una integral de superficie que representa el flujo de J a través de la frontera de esta región. Pero si efectivamente aquí estamos pensando en todo el espacio, aquí esta integral sería el flujo a través de la frontera de todo el espacio, una especie de superficie al infinito. Pensemos en una esfera de radio infinito con centro en el origen que hayamos escogido, no importa. Entonces, si efectivamente las cantidades que aquí aparecen tienden a cero en esa frontera, esta integral sería cero. Entonces, esa es la razón por la que tener una ecuación de continuidad como esta implica una cierta ley de conservación, y lo que se conserva no es la ρ, no es la j, sino la integral de ρ sobre todo el espacio. Ahorita vamos a regresar a este punto en un ejemplo concreto que es, como decía antes, uno de los ejemplos más importantes y corresponde al campo electromagnético. Vamos a hablar acerca de la conservación de la energía para el campo electromagnético de acuerdo con este tratamiento que en los textos se conoce como el tratamiento canónico. Entonces vamos a suponer que J, la densidad de corriente, aquí la J y la ρ sí representan densidad de corriente, densidad de carga en la definición que conocemos de la teoría electromagnética. Y ya vimos que esta densidad lagrangiana sirve para obtener las ecuaciones de Maxwell para una J y ρ dadas. Aquí se supone que estas son funciones ya de alguna manera preestablecidas. Y entonces aquí las variables de las que depende la L son los potenciales A y φ, y los campos E y B se expresan, como ya hemos visto, en términos de A y φ. De esa manera, la L depende de estas variables de campo y de sus primeras derivadas con respecto al tiempo y a las coordenadas espaciales. Vamos a suponer que J y ρ no dependen del tiempo, estemos pensando en una situación estacionaria, y entonces la L misma no va a depender explícitamente del tiempo, y esto entonces nos lleva a lo que acabamos de discutir. Cuando tenemos una coordenada, ya sea x, y, z o t, que no aparece en la densidad lagrangiana, entonces tenemos una ecuación de este tipo, una ecuación de continuidad. Si pensamos, como decía antes, que x4 es el tiempo, entonces lo que estábamos llamando beta previamente sería 4 en forma concreta. Y si desarrollamos esta suma sobre alfa, nuevamente aquí alfa corre de 1 a 4, tenemos tres coordenadas espaciales, x, y, z, y la coordenada temporal t, que es la x4, repito. Entonces, si desarrollamos esta suma, como hicimos anteriormente, lo que vamos a tener es una derivada con respecto a x de esta expresión. Aquí ya estamos desarrollando la suma sobre y. Aquí las variables de campo son ax, ay, az y φ, el potencial escalar. Entonces tendríamos una derivada con respecto a x, decía. Aquí aparecen derivadas con respecto a x también. Después derivada con respecto a y de algo similar que no vale mucho la pena escribir, y derivada con respecto a z de otra expresión donde lo único que hay que hacer es cambiar estos índices, aquí la alfa, aquí era x, aquí sería y, aquí sería z, y finalmente la parte más importante es la derivada con respecto a t de lo que corresponde a esto que está aquí dado con la alfa siendo 4, o sea, derivada con respecto al tiempo. Entonces, lo que tendríamos sería en esta suma de 4 términos, son estas derivadas que aquí aparecen multiplicadas por derivadas de los campos, menos la L por esta delta que vale 1, y eso entonces nos da esta otra contribución. Como decía, una ecuación de continuidad como esta nos lleva, bajo ciertas condiciones de frontera, a una cantidad que se conserva, y esa cantidad que se conserva es la integral de la densidad que aparece derivada con respecto al tiempo. Aquí estos otros términos son de cierta importancia secundaria. Aquí lo más importante en cierto sentido es que toda la función que aparece desde aquí hasta acá es algo, es una densidad que integrada sobre todo el espacio se conserva para campos que, por ejemplo, en este ejemplo, pues tienden a cero en el infinito. Entonces, aquí continuamos el desarrollo, algo que sería muy similar a lo que hicimos antes para demostrar que esta densidad lagrangiana lleva a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, aquí voy desarrollando las derivadas que están indicadas.
exactamente como se hizo antes. Otra vez, no es necesario que escribamos las derivadas con respecto a y y z. Esas expresiones se obtienen de este primer término, simplemente permutando en forma cíclica los índices x, y y z. Así es de que ya con esto tenemos lo suficiente para escribir, si en algún momento se necesita, toda la expresión completa. Insisto, aquí la parte más relevante es lo que está siendo derivado con respecto al tiempo, y eso es justamente lo que aparece aquí. Entonces, haciendo algunos desarrollos más, por ejemplo, estas derivadas de las componentes del potencial vectorial se pueden relacionar con las componentes del campo eléctrico. Aquí es necesario también incluir derivadas del potencial escalar con respecto a las coordenadas. Entonces aquí simplemente vamos haciendo las sustituciones. Insisto, es algo similar a lo que se hizo previamente para llegar a las ecuaciones de Maxwell. Y finalmente, una vez que uno va simplificando, lo que uno obtiene es esta expresión que contiene, entre otras cosas, componentes del producto cruz de E por B y otros términos que son un tanto más difíciles de identificar. Podríamos escribirlos en términos de productos cruz o productos punto, como el que aquí aparece. Y esto que aquí obtenemos es precisamente una ecuación de continuidad, y esa ecuación de continuidad implica que la integral de esta expresión sobre todo el espacio, suponiendo que los campos tienden a cero en el infinito, todo eso tiene que conservarse, es decir, la integral que se obtiene de aquí va a tener exactamente el mismo valor a un tiempo cero, por ejemplo, o a cualquier otro tiempo posterior o anterior, si suponemos que las ecuaciones de Maxwell se cumplen para una J y ρ dadas. Aquí estas densidad de carga y de corriente, como dije antes, se supone que son funciones conocidas. Aquí no tenemos toda la historia completa porque no estamos incluyendo en la densidad lagrangiana la parte que corresponde a las partículas cargadas que están produciendo el campo o que precisamente van a ser las responsables de estas densidades de carga y de corriente. En la densidad lagrangiana de la que estamos aquí partiendo, tenemos solamente parte de la historia. Solamente tenemos lo que describe al campo electromagnético y a la interacción entre el campo electromagnético y las partículas cargadas, pero falta la parte que nos diría cómo obtener las ecuaciones de movimiento para esas partículas cargadas, cosa que aquí no se está considerando. No estamos diciendo qué tipo de partículas o qué otra interacción tendrían aparte de la interacción con el campo electromagnético, razón por la cual aquí tenemos que tratar a la J y a la ρ como funciones ya predeterminadas. Lo que se puede ver es que si uno se pone a desarrollar las expresiones que aquí están, se puede simplificar esto hasta llegar a esta expresión, y esta expresión es precisamente la que uno conoce en los textos de electrodinámica. De hecho, esto en ocasiones se conoce como el teorema de Poynting. Esto que está aquí es el vector de Poynting en las unidades CGS, mientras que esta expresión que está dentro del paréntesis se identifica como la densidad de energía del campo electromagnético, de nuevo en estas unidades CGS. Vean que esta densidad de energía no es exactamente la misma densidad que teníamos aquí. Aquí es cosa de que uno se ponga a manipular la ecuación para eliminar términos, pero de acuerdo con la deducción que aquí se aplicó, la integral de esto tiene que ser una cantidad conservada. Aquí, de hecho, la energía del campo electromagnético no se conserva precisamente porque hay una cierta interacción con las cargas y corrientes que están produciendo el campo. Aquí sí tenemos una genuina ley de conservación, pero eso pues incluye a estos otros términos que son un poquito más difíciles de interpretar. En cambio, en esta forma, uno tiene una expresión mucho más sencilla, uno puede más claramente identificar una densidad de energía que se obtiene regularmente en los textos de electrodinámica por otros métodos. De hecho, esta ecuación se halla regularmente directamente de las ecuaciones de Maxwell. Aquí no estamos usando las ecuaciones de Maxwell directamente, sino que estamos partiendo de la densidad lagrangiana que lleva a las ecuaciones de Maxwell, y esto nos permite identificar algo que, insisto, se va a conservar, tiene relación con la energía, la integral de esto es una energía, pero aquí ya estaríamos mezclando la energía propia del campo electromagnético y algo extra
que ya va a incluir a las cargas y corrientes que están produciendo este campo, aunque decía, aquí la historia está incompleta porque no estamos hablando acerca de qué es lo que produce esta carga y esta corriente. Aquí esta ley de conservación, decía, es simplemente válida, suponiendo que esta ρ y j son funciones dadas que en este caso se supone independientes del tiempo para que tengamos una ecuación de continuidad como la que aquí aparece. La moraleja de todo esto es que en ocasiones lo que se obtiene a partir del tensor de energía-momento canónico puede ser algo pues complicado, algo quizá no muy conveniente en cierto sentido, algo que por supuesto tiene validez, pero pues en algunos casos como este, pues es un tanto cuestionable la ayuda que podemos obtener. La única ventaja de este método es que es un método que se puede aplicar en forma pues generalizada, siempre y cuando tengamos una densidad lagrangiana para el sistema que nos interesa. Esto se puede hacer, pero tenemos el riesgo de tener quizá expresiones que no sean óptimas. Finalmente vamos a tratar ahora de una manera muy breve la formulación hamiltoniana para campos clásicos, y aquí de nuevo, como en la sección anterior, vamos a quedarnos con el caso que se presenta más frecuentemente en las aplicaciones físicas. Aquí no estamos pensando tanto en aplicaciones geométricas o de otro tipo, sino algo en donde los campos dependan del tiempo y de un conjunto de variables espaciales, 3 coordenadas, 2 coordenadas, dependiendo del problema. Entonces vamos a suponer específicamente que tenemos un conjunto de campos. Veíamos hace rato el caso del campo electromagnético, donde estos campos serían los potenciales, las 3 componentes de la A y la Φ, que dependen de 4 variables. Aquí de nuevo estamos tratando el caso específico de que una de las variables es el tiempo y las otras variables son variables espaciales que necesitamos para describir los campos de nuestro interés, y estos campos van a estar determinados por ecuaciones que se pueden obtener a partir de una cierta densidad lagrangiana de esta clase como la que ya hemos venido considerando. Entonces, siguiendo algo similar a lo que se emplea en la mecánica hamiltoniana elemental, podemos definir algo que es análogo a los momentos generalizados, que se van a definir como las parciales de la densidad lagrangiana con respecto a lo que se parece a las Q punto, pero en este caso las Q punto serían las derivadas de las phi i con respecto al tiempo. Aquí hay que recordar que estas phis, a diferencia de la mecánica elemental, no van a ser funciones de la t, del tiempo finalmente, sino que dependen en principio de todas estas coordenadas. Así es de que aquí tenemos derivadas parciales, y esto pues ya está haciendo una distinción clara entre esta variable, que es el tiempo, y las demás. Hay que recordar que en el caso de un campo, estas variables tienen cierta igualdad en cuanto a independencia o a nivel, pero aquí estamos haciendo una distinción que es parte de lo que necesitamos para imitar el tratamiento hamiltoniano. Y definimos también una densidad hamiltoniana, de nuevo, imitando lo que se tiene en el caso de la mecánica hamiltoniana elemental. Esto se parece a P punto menos L. Aquí de nuevo hay una suma sobre I de 1 a M, suponiendo que hay M campos que son los que necesitamos en nuestro problema. Entonces, a partir de esta expresión, vamos a calcular la diferencial total de H, y lo que se obtiene entonces, como aquí tenemos una suma de productos, aplicamos la regla de Leibniz y el hecho de que la diferencial de una suma es la suma de los diferenciales, y para un producto tenemos la primera por la diferencial de la segunda más la segunda por la diferencial de la primera, y para esta L, que en principio depende de las phis, de sus primeras derivadas con respecto a las coordenadas y el tiempo, y quizá de las coordenadas mismas, entonces la expresión para menos de L tiene todo esto aquí escrito. Y de una vez estamos separando la dependencia en las variables phi y t. Aquí aparecen las parciales de las variables de campo con respecto al tiempo, separadas de las otras derivadas con respecto a las coordenadas x, y, z, por ejemplo. Entonces, en lo que originalmente hubiese sido una suma sobre 4 términos, quitamos uno y dejamos los otros 3 aquí reunidos.
Como aquí la alfa no va a correr de 1 a 4, entonces ponemos esta sumatoria en forma explícita para mostrar que en este caso solamente estos valores del índice son los que nos interesan. Aquí en cambio, en esta suma sobre alfa tendríamos una suma con 4 términos en principio. Usando la definición de estas nuevas variables, se puede ver que esta suma se va a cancelar justamente con la suma que aparece aquí. Vean que aquí estas parciales equivalen a esta pi sub i. Entonces estos términos desaparecen y lo que nos queda es esta suma. Aquí está, estos términos y estos otros. Y esto entonces implica que la densidad hamiltoniana, como se le llama a esta h manuscrita, tiene que ser una función de estas variables, las pi sub i, las phi sub i, las parciales de la phi sub i con respecto a x, y, z y posiblemente de x, y, z también. Ahora, puede ocurrir que este conjunto de 5m más 4 variables sea funcionalmente independiente y entonces en ese caso la h se puede expresar de una única forma en función de ellas y entonces esta expresión debe de coincidir con la que se obtiene para la diferencial total de una función que depende de este conjunto de variables, así es de que gracias a la independencia de esas variables podemos ir igualando coeficiente a coeficiente y de ahí entonces se obtiene este conjunto de identidades. Entonces, de las definiciones dadas arriba y de la suposición de que estas 5m más 4 variables sean funcionalmente independientes, se obtienen estas condiciones en donde se relacionan, entre otras cosas, las derivadas parciales de la h con las derivadas parciales de la l. Aquí hay que notar nuevamente que si, por ejemplo, estos términos se pasan a la izquierda, estas derivadas que se ven muy similares no se pueden agrupar porque en esta derivada estamos derivando con respecto a x alfa, manteniendo las demás variables como constantes, mientras que de este otro lado, cuando derivamos con respecto a x alfa, lo que estamos manteniendo constantes son las phis, todas sus primeras derivadas con respecto a x, y, z y t, y las demás coordenadas que no sea la x alfa, que es la variable con la que estamos derivando en este punto. Entonces, aquí vean que estas expresiones son muy similares. De nuevo, estas derivadas nos pueden unir, porque son, pues repito, derivadas en donde es diferente lo que estamos manteniendo constante al momento de calcular la derivada. La L es función de un conjunto de variables distinto al conjunto de variables de las que dependería esta H en este caso. Si ahora vamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que aquí están escritas, entonces de nuevo lo que podemos hacer es en esta suma sobre alfa separar el término que corresponde al tiempo. Entonces vamos a tener un término que es la parcial con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a phi y t, pero eso es pi sub i. Y tenemos otros tres términos que aquí están escritos explícitamente, solo que las derivadas de la L con respecto a phi i x, phi i, y, phi i, z se pueden sustituir por menos parciales algo similares, pero de la h, que es lo que tenemos aquí con un signo invertido. Entonces aquí hay una suma, pero eso aquí da lugar a un signo menos debido a esta identidad. Y finalmente tenemos menos la parcial de L con respecto a phi i, que podemos sustituir utilizando esta otra identidad. De esa forma, la parcial de pi i con respecto a t, si se despeja de este punto, pasamos estos términos al lado contrario, lo que nos queda es esto, y eso sugiere, podríamos pensar, la definición de una nueva derivada que se conoce como la derivada funcional y se denota frecuentemente con este símbolo, utilizando estas deltas normales para representar esta expresión. Vean que esta derivada funcional comienza con un término en donde tenemos las derivadas parciales y después con el signo contrario hay esta suma en donde aparecen las derivadas de la h con respecto a las derivadas de las variables de campo. Por otra parte, podemos ver que las derivadas de las phi i con respecto al tiempo, que aquí aparecen, son las parciales de h con respecto a pi i, y si ahora restamos estas derivadas que aquí aparecen, esto es cero porque la h no depende más que de las pi, de las phi, de las derivadas de las phi con respecto a x, y, z y posiblemente de las coordenadas mismas, pero no depende de las derivadas
de las variables pi y. Así es de que esto sería 0, y la única razón para incluir estos términos es para que esto también se pueda escribir no como una derivada parcial, sino como una derivada funcional. Así es de que claramente ustedes deben de poder aquí reconocer una estructura similar a la que conocemos en las ecuaciones de Hamilton, así como las derivadas de las p con respecto al tiempo es menos las parciales de la h con respecto a las q's, y las derivadas de las q's con respecto al tiempo son las parciales de la h con respecto a las p's. Bueno, aquí tenemos una estructura muy similar, un conjunto de ecuaciones muy parecidas a las ecuaciones de Hamilton, con la diferencia de que aquí, entre otras cosas, pues aparecen estas derivadas funcionales de esta densidad que se ha definido de una manera muy parecida a lo que hicimos en el caso elemental de la mecánica hamiltoniana. Desafortunadamente, esta condición que se mencionó antes, es decir, el hecho de que necesitamos para que todo esto sea válido, que este conjunto de variables sea funcionalmente independiente. Esto, por ejemplo, no se cumple en el caso muy importante del campo electromagnético. Si uno utiliza la lagrangiana que hemos venido utilizando previamente, uno puede ver que esta lagrangiana es singular en el sentido de que no nos lleva a un conjunto de nuevas variables independientes, particularmente si uno calcula la pi conjugada al potencial escalar, que por definición sería la parcial de L con respecto a la derivada con respecto al tiempo de la phi. Esto es 0 porque la L, recordemos, depende del campo eléctrico, pero en el campo eléctrico solamente aparece el gradiente de la phi, y depende del campo magnético, pero en el campo magnético solamente tenemos el rotacional de la A. En ningún lado aparecen las derivadas de la phi con respecto al tiempo, así es de que esto es 0. Y definitivamente entonces el conjunto formado por las phis, las variables pi y demás no va a poder ser un conjunto funcionalmente independiente porque una de estas variables vale 0. Eso entonces es un ligero inconveniente porque quiere decir que lo que aquí estábamos tratando no sería directamente aplicable, pero en todo caso, si uno insiste en tratar de utilizar un formalismo como este, hay forma de enmendarlo, pero no vamos a estar hablando de eso en lo que sigue. En cambio, un ejemplo donde las cosas funcionan sin ninguna dificultad es esto que ya tratamos inicialmente. Esta es la densidad lagrangiana, recuerden, la lagrangiana usual para una cuerda tensa. Entonces, lambda aquí, recuerden, es la densidad de masa por unidad de longitud, tau es la tensión. Y si definimos esta nueva variable, aquí solamente necesitamos una variable pi porque solamente hay una coordenada, una sola variable de campo. Entonces la definición sería esta de la expresión que tenemos aquí. Esto es lo que se obtiene fácilmente. Y se puede ver entonces que las condiciones que se mencionaron antes de regularidad en este caso se satisfacen. De hecho, la densidad hamiltoniana se definiría en este caso de esta manera, y sustituyendo las expresiones que aquí hemos dado previamente, uno llega efectivamente a una expresión única para esta densidad hamiltoniana. Y uno puede ver que el análogo de las ecuaciones de Hamilton efectivamente se cumplen y reproducen la ecuación de onda. Por una parte, la parcial de phi con respecto a t sería la derivada funcional o variacional de h con respecto a pi. Aquí los dos términos de derivada funcional o variacional se aplican por igual. Entonces, esta derivada comienza con una parcial de h con respecto a pi, y si nos fijamos en esta expresión, pues eso directamente nos da pi sobre lambda, y esto es exactamente equivalente a la definición de pi, y así debe de ser porque esto es parte de las identidades como veíamos previamente. Esto, en cambio, la otra ecuación de las ecuaciones análogas a las de Hamilton es algo que ya hace uso de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora la parcial de pi con respecto a t es menos la derivada funcional de h con respecto a phi. Esto, como decía antes, incluye dos partes, una parcial ordinaria de la h con respecto a phi, y después con el signo contrario aparecen derivadas como esta, en este caso una sola derivada porque hay una sola coordenada espacial junto con el tiempo. En este ejemplo, la h no depende de la variable de campo phi, esto se hace 0, y en cambio esta derivada de la phi h con respecto a la phi sub x es esto que aquí aparece, tau por phi x, y entonces, como decía,
Si sustituimos aquí la expresión que vimos antes para la pi, esto reproduce la ecuación de onda. Vean ustedes que aquí, como suele suceder, las ecuaciones que obtenemos son un conjunto de ecuaciones de primer orden, pero que necesitamos de alguna manera resolver simultáneamente porque las derivadas de la phi dependen de pi y la derivada de pi depende de phi. Así es de que es necesario de alguna manera desacoplar esta dependencia o combinar convenientemente las ecuaciones para poder resolverlas. La diferencia es que en el caso de la formulación hamiltoniana elemental tenemos a nuestro alcance las transformaciones canónicas que nos permiten hacer muchas cosas que no se pueden lograr con la formulación lagrangiana. Por ejemplo, en el caso de la formulación hamiltoniana, uno puede hacer transformaciones canónicas que nos lleven a una nueva hamiltoniana que es igual a 0. Eso se logra a través de la ecuación de Hamilton-Jacobi. Algo como eso no lo tenemos en la formulación lagrangiana. Y aquí, cuando estamos hablando de campos, pues sería deseable tener algo realmente completamente análogo a la formulación hamiltoniana para sistemas discretos, pero no tenemos algo así es de que esta formulación hamiltoniana tiene relativamente poco interés. Vamos a ver finalmente que aunque no tenemos toda la estructura que uno conoce en el caso de sistemas discretos en el formalismo hamiltoniano, bueno, hay cosas que se pueden imitar, como por ejemplo el paréntesis de Poisson. Entonces pensemos en alguna densidad, aquí está A manuscrita, que en principio depende de este conjunto de variables, que es el mismo conjunto en el que estábamos pensando cuando definimos la densidad hamiltoniana. Aquí está A, también la interpretamos como una densidad en el sentido de que su integral sobre el volumen nos da una cierta cantidad A mayúscula, que sería una función del tiempo solamente si suponemos que ya las variables de campo y estas funciones pi ya están dadas como solución de las ecuaciones de movimiento, vamos a decirlo. Es decir, si ya hemos resuelto las ecuaciones análogas a las ecuaciones de Hamilton, ya vamos a tener estas phi y estas pi como función de las coordenadas y del tiempo, así es de que todo esto finalmente sería en última instancia una función de x, y, z y t. Aquí estamos integrando sobre x, y, z. Lo que queda dependería nada más del tiempo, como veíamos en esta misma lección anteriormente. Así es de que esta integral va a ser función del tiempo y nada más. Y vamos a calcular la derivada total ordinaria de esta función a con respecto al tiempo. Para ello, pues de nuevo, como es costumbre, hacemos uso de la regla de la cadena. Esto es lo que se obtendría. Vean ustedes que eso es justamente lo que uno espera. Y ahora aquí hacemos uso de esto que ya mencionaba. Se supone que estas phi y estas pi son las soluciones de las ecuaciones análogas a las ecuaciones de Hamilton, así es de que estas derivadas con respecto al tiempo se pueden sustituir por estas derivadas variacionales. Aquí de hecho sería una delta de esta manera. Y algo similar en en esta suma de productos. Aquí estas derivadas las sustituimos por menos la derivada variacional de la h con respecto a phi i. Y en esta suma doble, aquí hay suma sobre i y suma sobre r. Aquí la r solamente corre de 1 a 3. Aquí no utilicé una alfa para precisamente hacer la distinción. Aquí hay una suma, pero solamente sobre las derivadas espaciales. Entonces, lo que podemos ver es que estas derivadas se pueden escribir de esta manera utilizando la mitad de las ecuaciones de Hamilton. Y ahora hacemos aquí uso de este método que se emplea frecuentemente, en particular en la teoría electromagnética. Aquí hacemos que estas derivadas parciales actúen sobre el producto de estas funciones y compensamos con lo que sobra. Entonces, aquí lo que tendríamos es una suma, vean ustedes, sobre las derivadas con respecto a x, y y z, y eso sería entonces una divergencia que se está integrando sobre un volumen, así es de que haciendo uso nuevamente del teorema de la divergencia o teorema de Gauss, podemos pasar esa integral a una integral de superficie. Y si estamos integrando sobre una región que aquí no se había especificado, esta región podría ser en muchos casos todo el espacio, y si suponemos que las variables que aparecen aquí tienden a 0 en el infinito, entonces ese flujo
daría 0, algo parecido a lo que veíamos hace unos minutos, así es de que nos olvidamos de esto que se le suele llamar un término de superficie, porque al aplicar el teorema de Gauss, esto se convierte en una integral de superficie y esa parte se ignora, simplemente suponiendo que estas funciones tienden a 0 en esa frontera. Entonces, lo único que va a quedar de aquí es con un signo menos, esta suma de productos, y lo que se obtiene entonces se puede agrupar de esta forma. Vamos a tener la derivada de h con respecto a pi, aquí, multiplicando a las parciales de la a con respecto a phi i, y de esta otra contribución tendríamos esta parte adicional, mientras que estas derivadas aquí están escritas y esta parcial aquí está separada como estaba en un principio. Y ahora podemos ver que esto corresponde a la definición de la derivada variacional, así es de que este producto se puede escribir así, y lo mismo ocurre aquí. La a, como se dijo en un principio, puede depender de las variables pi, pero no depende de sus derivadas con respecto a x, y z, así es de que no hay diferencia entre las parciales y la derivada variacional. Entonces, esto se puede sustituir de esta manera. Y esto entonces nos lleva a la definición de un paréntesis que se denota de una manera similar a como hacemos con el paréntesis de Poisson en la mecánica elemental. Y esto pues es una expresión muy similar a la que conocemos en la mecánica hamiltoniana elemental. Tenemos una derivada expresada en términos de un paréntesis y otro término en donde se toma en cuenta la dependencia explícita de la densidad correspondiente con respecto al tiempo. Como decía, el formalismo hamiltoniano no tiene en este caso, cuando estamos hablando de campos, la misma amplitud, no tenemos, digamos, todos los resultados que conocemos en la formulación hamiltoniana elemental, así es de que por desgracia aquí hay muchas cosas que no vamos a poder aprovechar. Sería, por ejemplo, muy deseable tener algo útil como las transformaciones canónicas que nos llevarían a algo similar también a la ecuación de Hamilton-Jacobi, pero las cosas no parecen funcionar aquí de una manera conveniente. Así es de que, bueno, esto que aquí tenemos puede parecer pues un poquito más como una curiosidad, más que como una herramienta que pueda resultar realmente pues útil en la solución de problemas. Aquí lo más común es quedarse con la formulación lagrangiana, particularmente pensando en que hay sistemas importantes, como el caso del campo electromagnético, que tienen una densidad lagrangiana singular que no permite hacer el paso de una manera simple y directa al formalismo hamiltoniano. Entonces, bueno, hay varias razones para que esta otra vía no tenga pues todo el interés que en cambio si vemos en el caso de sistemas discretos. Bueno, con esto quiero terminar esta lección. Como siempre, agradezco la atención y espero que todo resulte claro.